pero teníamos tan poca atracción que al principio teníamos como un bot que cada vez que teníamos una transacción en Payflow, se mandaba un mensaje automático en Slack diciendo acabamos de tener una transacción, ¿no? Pero 9 veces de 10, cada 10 fue como o Avi o yo que estuvimos como haciendo una demo a un cliente, y entonces como siempre la gente en Slack estaba comentando wow, genial, tenemos una transacción, por fin tenemos un usuario. No, soy yo, acabo de hacer una transacción de €1 para enseñar a un cliente. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy te contamos cómo Benoit Menardo pasó de pensar que sería carpintero a crear Payflow, la plataforma que te adelanta la nómina para que llegues a fin de mes. Detrás de una empresa siempre hay una historia, llena de fracasos, éxitos, imprevistos. Y cuando la analizas, te das cuenta de que todo esto fue crucial para llegar hasta aquí. Si Elena Betés no hubiese fracasado con Punto Seguro y no se lo hubiese dejado a su hermano, nunca habría ido a Alemania y Admiral Group nunca la habría encontrado para crear Rastreator. Lo cierto es que es complicado muchas veces entender cómo los fundadores supieron reaccionar a ciertas situaciones o por qué les fue mal en otras sin saber qué pasó antes de eso. Por eso pasamos tanto tiempo con los emprendedores entendiendo qué les llevó a donde está ahora, dónde fallaron y qué hicieron bien. Si escuchaste la primera parte de cómo Benoit y Avi llegaron a crear Payflow, sabrás que para llegar hasta aquí pasaron por bastantes cosas. Entre ellas, una startup que empezaron juntos en el Amazonas y que tuvieron que cerrar porque resulta que después de haberla puesto en marcha, se dieron cuenta de que en verdad no había una necesidad en el mercado. Así que se separaron, Benoit entró en consultoría y a los 3 años se metió en un MBA donde decidió que era momento de emprender de nuevo. Y sí, aquí es donde empieza Payflow. Consultoría fue una escuela fantástica, que la verdad es que fueron los 3 años de mi vida laboral que me encantó. Pero entendí que no quería volver a hacer slide y Excel y que quería más hacer algo pues más mío, ¿no? Entonces, en este momento entiendo que no puedo ser tan generalista, que si quiero conseguir algo bueno tengo que ir muy niche, ¿vale? Entonces, como en su día entiendo que, vale, si quiero, tengo que elegir una industria y una ubicación para ir después del MBA y poner todo ahí. Entonces, lo que hago es que miro un poco los países donde hay mucha demanda de talento y poca oferta nacional, y en este momento Indonesia todavía lo es, pero era un país muy interesante, ¿vale? Por un mercado enorme, muchas startups, mucho capital que está yendo ahí. Entonces empiezo a viajar a Yakarta, la capital, que es una ciudad enorme, que tiene 35 millones de personas que viven, que es casi más que España en una ciudad, ¿no? Y pues entiendo que realmente hay una oportunidad gigante. Entonces, de ahí aprendo Bahasa, que es el idioma local, y ahí empiezo a hacer muchísimo networking. Empiezo a conocer todo el mundo en la ciudad y me enfoco también en un par de industrias, y realmente es donde las cosas empiezan a funcionar. Recuerdo que había mandado por LinkedIn algo como casi 500 mensajes a todos los alumni de INSEAD, todos los como franceses, la gente que podía tener algún tipo de acceso, y he tenido más de 200 coffee chat con gente, y entonces como después de esto yo era el go-to person para Indonesia en INSEAD. O sea, cualquier persona de mi promo en INSEAD que dice, bueno, y este tío Benoit, que, o sea, what's his label, la gente te dice, bueno, es el de Indonesia, o sea, es el que va a vivir en Indonesia. Entonces, como, porque realmente había construido todo algo ahí, ¿no? Y entonces, como un poco a la mitad del MBA, entiendo que tengo tiempo
y empiezo a buscar cosas gratis, que no me pagan, solo para ayudarles, solo para involucrarme en proyectos. Y ahí encuentro un proyecto muy, muy bueno en logística, que básicamente quiero involucrarme, especialmente a partir del verano, donde tengo más tiempo. Eh, Mm. y cuando estoy a punto de aceptar esto, o sea, tenía como 5 ofertas para el verano, viene a Indonesia a los de Rocket Internet, ¿vale? Y me dicen, pues hemos oído del mercado que eres el go-to person en Indonesia, queremos conocerte. Bueno, solo por haber hablado con todo el mundo, ¿no? Entonces, como cuando hicieron Wow. su básicamente roadshow ahí, querían conocer un poco los emprendedores locales, y yo no sé por qué, no sé quién les dijo que tendrían que conocerme, pero bueno, me escriben y quieren Wow. conocerme. Entonces, voy, eh, hablo con ellos, les explico que yo voy a unirme a esa startup de logística y me dicen, mira, nosotros queremos exactamente copiar esta startup, y estamos buscando a fundadores y a equipos para montar este proyecto. Y entonces, como yo tenía era el mismo modelo de negocio, un marketplace para logística en B2B, era todo el mismo, pero era para Rocket. Entonces, como yo lo pensé bien, y yo pensé que la oportunidad de empezar algo desde cero está bastante interesante también. La otra oferta también me gustó mucho, pero tenía una experiencia mucho más emprendedora. Por detrás, tener un venture builder que pone capital, entonces como es emprender, pero sin el downside de ir con tu propio dinero. With Claro, funding. entonces como Claro. lo empiezo, y empiezo esto con alguien de McKinsey, de McKinsey Jakarta, y empezamos los dos, ¿vale? Y ahí estaba, o sea, nadie trabaja, o sea, muy poca gente trabaja durante el MBA, porque el MBA es algo bastante intenso, ¿no? Pero tenía tiempo, un poco de Sí. la misma manera que tenía tiempo en el cole cuando había cogido las 3 opciones y 5 idiomas, pues tenía tiempo en el MBA y empecé a trabajar en este proyecto. Sí, como durante el día, la noche, cuando tenía tiempo, los fines. Y Wow. después, pues me mudo a Yakarta durante verano. Ahora ahí lo hago full force, monto el proyecto casi desde cero, pues con mi cofundador en este momento. Pero, o sea, sin haber acabado el MBA. No, no, sin haber acabado, sin haber Vale, vale, acabado. vale. Y después de eso entiendo que no quiero dejar el proyecto, que quiero seguir haciéndolo. Entonces, como lo que hago es que reorganizo mi MBA, y lo que hago es que pongo todas las clases, en vez de coger las clases durante la semana, cojo las clases de los fines, que son como el miércoles, que son el viernes, sábado, domingo, para poner todos los credits los fines, para poder de lunes a jueves estar en Yakarta. Y Wow. todas las semanas, de lunes a jueves, estuve en Yakarta durante pues todo el resto del MBA, básicamente, ¿no? Entonces, como trabajaba de lunes a jueves, con horarios muy, muy locos de emprendedor que está lanzando su negocio, y luego viernes empezaba el MBA, casi Wow. bueno, un full time MBA, pero los fines y las tardes muy, muy tarde, ¿no? Entonces, como después de esto, bueno, estaba bastante cansado al final del MBA. Sigo con el proyecto, lo hago como un par de meses más, y ahí entiendo que, o sea, está funcionando bien y vamos a tener un equipo de, pues, lo que sea, 30 personas, o sea, algo que estaba funcionando. O sea, hemos conseguido los primeros clientes, montar el producto, o sea, fue algo muy, muy, muy interesante para mí. Pero bueno, entiendo que bueno, había varios temas, como unos personales, que es, primero, a nivel de salud. Yo empezaba a tener problemas respiratorios, en Yakarta, porque la calidad del aire no es muy buena, y entonces como estaba, o sea, Ah, yo tenía mascarilla mucho antes de COVID, ¿no? O sea, realmente es algo que me costó mucho, wow. y estaba yendo al médico casi cada semana, o sea, sentía que estoy haciendo un compromiso sobre mi salud, que eso es algo que no me gustaba mucho. Con mi padre, que murió de esto, también no ayudó. Entonces, Ya te como asustas. no he querido forzarlo, entonces eso era la primera razón. La segunda razón es que no habíamos vivido en Europa desde hace mucho tiempo con mi mujer. Hicimos África, luego nos fuimos a Moscú, luego, o sea, viajamos en todo como Europa del Este, pero Europa no habíamos vivido y no habíamos trabajado tampoco en Europa. Y ella también, pues, tenía ganas de volver en Europa. Entonces, como yo después de Ujú. esto voy
o sea, estoy mirando algunos proyectos. Rocket sí que me quieren contratar para 2 otros proyectos. Uno era más algo de un social commerce, como un poco como un e-commerce, pero un modelo más social en Tailandia y Vietnam. Y el otro, pues, Ujú. estaban pensando hacer este modelo de Salary Advance en Europa, ¿no? Y entonces, como cuando vi que ellos estaban pensando Ah, hacerlo, le llamé a Avi, porque él también estuvo en Rocket en este momento, y le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos la posibilidad de hacer algo muy guay, porque, o sea, eso confirma que hay un mercado y hay una posibilidad. ¿Te acuerdas de este modelo que miramos en su día? la idea que visteis hace ya Claro, años en MIT. volvió de manera muy random, ¿no? Entonces, como bastante, o sea, una sorpresa de la vida. Y entonces, cuando vimos esto, pensamos con ello, pues nos vamos a ir de nuestras startups respectivas. Ambos reclutamos a alguien para reemplazarnos. Y después de eso, pues le decimos a Rocket, mira, nos vamos a ir a montar un negocio. Ah, pero ¿qué negocio? Bueno, un negocio de fintech en Europa. ¿Pero qué negocio de fintech en Europa? Bueno, es que nos gusta mucho el modelo de Salary Advance. Ah, pues qué casualidad, porque a nosotros también nos gusta mucho. Muy bien, entonces como en vez de invertir directamente, o sea, en vez de ser un venture builder otra vez, que eso también, o Sí. sea, de las razones que quería volver a Europa también tenía algo profesional, que es que no quería seguir en el modelo del venture builder porque a nivel de upside, o sea, sientes que no es tu negocio, que básicamente, o sea, yo, o sea, siendo joven, tenía 20, no sé, 27, 28 años, o sea, tenía muchas ganas de montar algo muy grande y que sea mío. O sea, cuando tendré 40 no podré hacerlo a lo mejor, ¿no? Entonces, como, pero con esto Ujú. tenía todas las ganas de levantarme muy temprano y ir a dormirme muy tarde y darlo todo, ¿no? Entonces, como si hago algo grande, lo hago ahora, ¿no? Lo pienso. Entonces, como les decimos que vamos a empezar esto por nuestra cuenta, genial, y ahí son donde ellos quieren invertir, pero como un inversor normal, no como un venture builder. Invierte, Wow. y eso fue nuestros primeros inversores y fue el inicio de Payflow, básicamente, ¿no? O sea, pero vosotros por entonces no tenéis nada, ¿no? O sea, como invirtieron antes siquiera de que empezaseis. Bueno, sí, invirtieron en 2 sonríes, en 2 chicos sonriendo, Wow. exacto. Pero bueno, o sea, sí, pero, o sea, lo que pasa es que nuestro rendimiento, teníamos un muy buen performance, básicamente, dentro de Rocket, Sí, y querían seguir trabajando con nosotros, y sabían que, o sea, habían visto cómo trabajamos, básicamente. O sea, entonces, como, sí. es verdad, podrían haber dicho que no, que primero empezamos y después pues volvemos a hablar, y que a lo mejor inviertan, a lo mejor no, pero bueno, o sea, tenían Sí. confianza y invirtieron desde el día uno. Hmm. ¿Cuánto dinero os dieron para empezar? Sí, pues mira, o sea, la primera ronda de inversión fue más o menos 1,6 millones. Entonces, como fue medio millón de Rocket, y después mucha gente viendo que Rocket está invirtiendo, pues ha querido ser parte del proyecto. Entonces, como levantamos algo, o sea, 1 millón adicional en esto para poder empezar, básicamente, ¿no? Entonces, como empezamos como 1,6, y eso fue, pues, lo anunciamos en verano 2020. Ujú. Bueno, ahora nos vamos a meter en eso, pero Benoit, si miras, y lo decías tú antes, ¿no? Si miras tu trayectoria y la comparas con la de Avi, o sea, los dos fuisteis a Rocket Internet, los dos estuvisteis en consultoría, sabiendo que ya os conocíais de antes, que habéis hablado de hacer todo esto junto, ¿lo planeasteis? O sea, ¿planeasteis que fuese tan similar vuestra trayectoria? A ver, no estaba como optimizado por montar un negocio junto, claramente, pero bueno, al ser similares al principio, pues nos gusta cosas similares. Y básicamente, o sea, yo cuando entré a consultoría, o sea, y llamé a David y le dije, oye, pues este es increíble, o sea, es un lugar donde estoy aprendiendo muchísimo, creo que es algo que te podría interesar. Él también tenía otros amigos allí, empezó a hacer como su research y entendió que, bueno, es algo que tiene mucho sentido para él también. Y entonces como, y todo eso va en la misma dirección, ¿no? Después de 3 años en consultoría, cuando yo estoy en Rocket, pues tampoco no es algo
súper creativo de ir de consultoría a entrepreneurship. Mucha gente lo hace, ¿no? O sea, no, yo nunca he tenido ninguna idea. O sea, al final hice lo que mucha gente del sistema hace y intenté hacerlo mejor, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando entré a Rocket, pues pensé, eso está muy bien porque me cuadra mucho como persona. Yo creo que hay varios tipos de emprendedores. Hay emprendedores que son por naturaleza pues muy dreamers, muy creativos, que quieren como cambiar el mundo, y hay emprendedores que son mucho más operacionales, que están como, o sea, tienen que hacer algo, lo hacen y lo ejecutan bien, ¿no? Eso, yo soy mucho más de la segunda categoría. Entonces, como me gustaba mucho el modelo, o sea, el modelo de Rocket es copiar modelos que existen, ¿no? Entonces, como no hay ninguna vergüenza de decir que copiamos y nos gusta y nos gustaba y nos gustará. O sea, es algo que para nosotros como emprendedores funciona muy bien, porque es sobre velocidad, ejecución, y eso es algo que ya habíamos tenido en consultoría, ¿no? O sea, vosotros ya sabíais que queríais iros a Europa, pero tengo curiosidad, ¿por qué Barcelona? Bueno, yo creo que varias razones. Primero, porque España. Entonces, como eso es algo que la mayoría de los emprendedores tienen una visión que es sobre ellos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, bueno, han estudiado en esta ciudad, tienen colegas ahí, tienen sus amigos ahí, tienen su familia ahí, van a empezar un negocio ahí. O de negocio puro. O sea, han trabajado 5 años aquí, tienen toda su red profesional y entonces quieren hacer un negocio para aprovechar de su red profesional, que es algo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Nosotros fue al revés. Nosotros miramos la mapa del mundo como si fuese un proyecto de consultoría de entramos en un nuevo mercado, ¿no? O sea, como cuando aconsejamos grandes empresas de entrar en nuevos mercados, pues usamos el mismo framework, pero para nosotros, aunque no era un nuevo mercado, era el primer mercado, que también es nuevo, pero que era el primer mercado. Entonces, llegamos cuando miramos, pues, tamaño de mercado, crecimiento, entorno competitivo, barreras de entrada, barreras de salida, entendemos que hay algo muy interesante que hacer en España, porque ya hay competencia. Nosotros no nos gustan mercados donde no hay nadie. Ya hay competencia. Para nosotros era primordial de entrar en un mercado con mínimo 4 o 5 competidores, porque no nos gusta crear un problema para crear una solución después. Entonces, tiene que ser un mercado ya un poquito, donde hay un poco de penetración de mercado. Segundo, es un mercado que, bueno, es suficiente grande, que permite escalar y en sur de Europa y en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, como llegamos a fijar España, teníamos otros un número 2, número 3, pero al final España fue el ganador. Y luego en España, pues cuando miramos entre Madrid y Barcelona, pensamos un poco en cuáles son los bottlenecks de las empresas tech, y en general es tech, ¿vale? Entonces, como en Barcelona hay un poco más de desarrolladores, el talento un poco más barato a nivel técnico, un poco más de supply. Y entonces, como pensamos, vale, pues vamos a empezar en Barcelona, que hay más startup, que hay más talento tech, y es ahí donde empezamos, ¿no? Pero bueno, y pues después cuando había suficiente negocio en Madrid, pues abrimos nuestra oficina en Madrid, y ahora tenemos las 2 oficinas. Y esto era primera mitad del 2020 más o menos, ¿no? Sí. Pero ponme situación, o sea, como ¿qué estabais vosotros dos? ¿Tenéis ya equipo? O sea, ¿desde dónde estabais trabajando? O sea, decidís que vais a hacerlo en Barcelona, tú dejas Yakarta y luego. Bueno, claro, porque nosotros estamos los dos solo, pues, o sea, muy startup. O sea, él vive en mi casa, está en el sofá, y estamos empezando. O sea, al principio de todo, nos vamos, antes de Barcelona, nos vamos unos meses en Berlín, en la torre Rocket, para hacer todo el launch, ¿no? O sea, los primeros
los first 90 days, o sea, first 100 days, que son como donde tenías que hacer muchísimas cosas y aplicar el framework Rocket, pues eso lo hicimos desde la Torre Rocket en Berlín, ¿no? Entonces, como las primeras pantallas las dibujamos en Berlín, los primeros flujos los dibujamos en Berlín, los valores las pensamos en Berlín. Al principio de todo lo hicimos en Berlín, ¿no? Y luego cuando teníamos ya algo ya funcional, primer empleado técnico y tal, pues nos movimos ahí a Barcelona y ahí como empezamos a escalar el negocio. Claro, porque, o sea, a ver, vosotros dos sois dos perfiles muy listos, pero que yo sepa, ninguno de los dos tenía experiencia previa creando una app, ¿no? Bueno, a ver, no, a ver, ambos sabemos programar, o sea, entendemos cómo funciona, pero o sea, podríamos saber construir una app no code o muy poco code con nosotros dos, pero sí que hemos querido tener como alguien tech on board al principio, ¿no? Entonces como es un poco así que funcionó y la verdad es que fue un proceso interesante porque fue la primera vez que contratamos gente senior así Claro. y al final nos gustó dos perfiles y entonces como lanzamos dos ofertas y los dos aceptaron. Así que contratamos dos a la vez, sí. O sea, que en vez de contratar uno, contratasteis dos los primeros. Sí, porque había uno un poco más senior y demasiado senior, de hecho, y uno que era un poco, sí, mucho más operacional y veníamos ventajas en ambos y pensamos, vale, pues vamos a lanzar dos ofertas, es muy poco probable que lo acepten los dos, pero let's see, y lo aceptan los dos. Oh my Así que al final, bueno, empezamos con un equipo bastante potente desde el día uno. O sea, nunca en este proyecto nunca hemos tenido la experiencia de, o sea, €0 in the bank, como comiendo pasta todos los días. No, o sea, siempre ha sido, pues ya tenemos inversión y lanzamos. Claro, porque vosotros, o sea, no tenéis el proyecto, digamos así, la app formada, entonces lo que vendís era de un PowerPoint, ¿no? Básicamente. Al principio se puede vender, o sea, se puede vender a clientes sin producto. Nosotros vendimos sin producto. O sea, así que pero el MVP fue algo muy, muy rápido. O sea, lo desarrollamos en algo como 6-7 semanas. O sea, es algo muy, muy rápido. Sí, sí. O sea, ahora llevamos 6-7 semanas para cambiar un botón, pero antes, o sea, somos muy, muy ágiles, pero es normal porque cuando escala una empresa hay más complejidad, hay más cosas que ponen, entonces como es normal que el principio, o sea, y también el MVP era muy malo porque, o sea, es así que tiene que ser un MVP, o sea, if you're not ashamed of it, es que estás haciendo algo malo. Entonces como sí, así lanzamos y primer cliente, sí, te digo, primera transacción fue en verano. ¿Qué fue mal del MVP? O sea, ¿es una de estas historias que es todo como catastrófico, que no funciona nada? ¿O tenéis algo como relativamente bien hecho? Bueno, a saber, como muchas cosas no funcionaban, muchas cosas eran manuales, o sea, hicimos las transacciones de manual, o sea, mandando dinero desde la cuenta bancaria a los empleados y nadie sabía que no funcionaba el producto, pero no, nada funcionaba, pero es normal, es para hasta los primeros meses siempre es muy scrappy cuando lo haces. Pero teníamos tan poca atracción que al principio teníamos como un bot que cada vez que teníamos una transacción en Payflow, se mandaba un mensaje automático en Slack diciendo acabamos de tener una transacción, ¿no? Pero 9 veces de 10, cada 10 fue como o Avi o yo que estuvimos como haciendo una demo a un cliente y entonces como siempre la gente en Slack estaba comentando, wow, genial, tenemos una transacción, por fin tenemos un usuario. No, soy yo, acabo de hacer una transacción de €1 para enseñar a un cliente, ¿no? Pero entonces como al principio no había atracción, no funcionaba bien y nada funcionaba, o sea, no teníamos ni idea de qué necesitaban los clientes y por eso haces un MVP, ¿no? Para que lo pruebes, para que los clientes te dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer eso si no tengo panel de control? Ah, vale, genial, pues entonces tenemos que hacer un panel de control. Vale, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo saber cuánto dinero tengo que repagaros a final de mes? Vale, genial, pues vamos a crear un proceso de repayment. Entonces, como
Nosotros, o sea, ha sido muy trial and error hemos experimentado todos, ahí es normal, o sea, es así que empiezas. Y haces miles de errores, no sabes por qué las cosas no funcionan y luego, o sea, sí, le das una vuelta y lo entiendes. Con esto, pues lanzamos con los primeros 2, 3, 4 clientes, pero que no fueron clientes de verdad, o sea, no fueron clientes que ellos realmente querían el producto, no, eran como amigos que nos echan un cable, que lo dan a sus empleados para que lo prueben, para que nos den feedback, pero vamos, como no era cliente de verdad. Entonces, Ya, como claro. es interesante porque luego el primer cliente eh, salió de una entrevista, de hecho. Uy, ¿qué? Salió de una entrevista y por eso yo siempre digo a la gente que, o sea, it's important to be a good guy, porque o sea, hago una entrevista, me acuerdo, el tío muy bueno, brillante, llega a la última ronda y al final vamos por otro perfil para esta posición. Y entonces, como yo en general siempre o sea, llamo a los candidatos, les doy feedback one-on-one de por qué no ha funcionado y les explico, hasta la Ay, puntuación que sí. yo pongo en mi Excel, se los digo, mira, te he puesto 6 de 10 aquí porque creo que eso no lo hiciste bien, pero te he puesto 8 aquí porque eso lo hiciste bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como he dado un feedback que yo siempre hago, porque, bueno, o sea, me gusta hacerlo, porque I'm a good guy, y al final de este feedback de como 3, 4, 5 minutos me dice, pues nunca había de mi vida visto cómo tratáis a los candidatos que rechazan. Eh, Dice mucho sobre ti, sobre vosotros como empresa en Payflow. La verdad es que realmente chapeau. Y ahora que lo pienso, tengo un primo mío que tiene una cadena de restaurantes y creo que le voy a hablar a ver si le podría interesar, pero podría ser un cliente bastante relevante. Y es así, habló con su primo, con su amigo, y luego el tío dijo, sí, sí, lo quiero, eso es exactamente eso que estaba necesitando, y luego pues luego hacemos un proceso de venta más normal, pero fue el primer cliente de verdad y la gente lo usaba muchísimo, o sea, fue el mayor uso de Payflow durante los primeros, no sé, 4 o 5 meses. Entonces, como lo Wow. teníamos más, pero eso, o sea, por decir que, o sea, nunca sabes de dónde pueden venir las cosas y sí, 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 what comes around goes around, y así que Totalmente. Bueno, cuando sacasteis ya Payflow al mercado, muy al poquito ya de nacer, pues entramos en pandemia y yo creo que aquí hubo bastantes empresas pues que en verdad les vino bien, que se beneficiaron, ¿no? Y otras que lo pasaron muy mal. Para Payflow, ¿cómo os afectó? O sea, ¿os hizo la salida más dura o al contrario, os benefició? sí, a ver, hasta ahora lo estoy intentando saber si ha sido más positivo o más negativo y no es tan obvio. Ya, muy bien. Si vamos como un nivel más, o sea, un nivel de granularidad adicional, a nivel de usuario final, claramente eso ha sido algo que nos ha acelerado, ¿vale? Entonces, porque es muy obvio, o sea, tienes, o sea, una pareja, una persona de las dos que está en ERTE, pues hay más necesidad, y cuando la persona vuelve en ERTE, pues hay más necesidad de tener dinero ahora. Entonces, como eso ha sido una aceleración por situación económica, ¿no? Entonces, nosotros claramente, eh, muchos empleados que podrían usar Payflow no han podido trabajar durante la pandemia, y eso nos ha afectado de manera más negativa, ¿no? Porque las empresas mismas tenían muchas prioridades que no eran poner Payflow. Entonces, como eso ha sido más negativo, no tanto a nivel de necesidad, pero a nivel de urgencia de poner Payflow. Nunca hemos tenido como, no, este producto es inútil, pero siempre ha sido, vale, me mola, Ujú. hablamos cuando se acaba el COVID, pero el COVID se Ya. acabó 2 años después, ¿no? Entonces, como por eso hay muchos clientes que hasta 2 años no hicieron nada. Así que hemos construido marca, sí que los clientes que nos dijeron que querían valorarlo después, lo valoraron, y muchos de ellos, de hecho la gran mayoría, lo pusieron después, pero vamos, ha cambiado la urgencia de poner una herramienta como Payflow claramente, ¿no? Algo que es más positivo, por fin,
es a nivel de digitalización de las herramientas de recursos humanos. Nosotros acudimos muchísimo o sea, necesitamos básicamente para poder trabajar, integrarnos con sistemas de nómina, de gestión de personas y de, por ejemplo, time and attendance para gestionar los turnos, etcétera. Y entonces, como muchas de estas herramientas fueron lo que se llama on-premise, que es básicamente en las máquinas, en los ordenadores físicos de la gente, Claro. y había una gran digitalización de estos procesos y una movida obvia desde sistemas más on-premise a sistema en la nube, sistema cloud. Ujú. Claro, esto a mí me recuerda lo que Paul Graham, que es el fundador, uno de los fundadores de Y Combinator, llama como lo de el throw of sorrow, ¿no? Que básicamente es cuando lanzas un producto a un mercado que aún no está preparado para ese producto, ¿no? Que es horrible porque tienes el producto fuera, pero aún no recibes, no vendes porque la gente no está preparada y tú necesitas el dinero. Entonces, cuando os pasó, pues más o menos eso, ¿no? En la pandemia que os pasó, ¿cómo sobrevivisteis? O sea, porque de repente, aunque estabais en esa situación, Sí, empezasteis a generar muchísima marca, sí. que estabais hasta en la sopa, y yo creo que aquí todo el mundo que se metió en el ecosistema pues se dará cuenta que una temporada, pues justo eso, que estabais hasta en la sopa. ¿Cómo empezasteis a crear una marca tan fuerte? ¿Cómo generasteis tanto ruido estando en esa posición en la que aún el mercado no estaba listo para vosotros? Sí, a ver, como creo que vale, una cosa que hemos tenido al principio que ha ayudado muchísimo es que en la vida es muy difícil tener dos cosas, dinero y Y tiempo tiempo. al mismo tiempo, ¿no? Mucha gente, desde que la gente que tiene muchísimo dinero y poco tiempo, hasta la gente que tiene muchísimo tiempo y poco dinero, ¿no? Sí. Entonces, en el COVID, esto ha cambiado un poco porque había gente que, bueno, tenía un trabajo, pero bueno, su empresa no, o sea, no tenía negocio, entonces como mucha gente fue en ERTE, entonces tenían menos dinero y más tiempo que lo habitual, y esta transición fue más abrupta, fue más, o sea, lo esperaban menos. Entonces, como con esto vienen muchas oportunidades. Vienen muchas oportunidades porque había mucho talento en el mercado que no era realmente en el mercado, no estaba buscando algo y no se quería cambiar de su empresa, pero tiempo tenía. Tiempo tenía y a lo mejor ganar un poco más, pues querían. Qué bien. Entonces, como cuando empezamos así, pues empezamos a tener todo Payflow variable. Todo Payflow variable dice que todo el mundo que está en Payflow al principio teníamos muy poca gente con un salario fijo. De hecho, casi todo el mundo cobraba variable únicamente. Entonces, como, pero eso era, y todo dependiente de la atracción que conseguimos. Entonces, para que te des cuenta, el primer verano en 2020 teníamos 5 full time y 23 becarios. Pero entonces, como entonces, como es algo que fue, o sea, ahora como lo pensamos, demasiado, obviamente, pero en el principio nos ayudó muchísimo, pero porque eso también fue una consecuencia de la pandemia, que había mucha gente pues que tenía sus prácticas, lo que sea, en Uber, en Facebook, en consultoras, y todo el Sí. mundo fue cancelado y había muchísima gente, pero de manera, o sea, de un día al otro, en el mercado buscando cosas, pero muy buenos talentos. Entonces, como nosotros fuimos súper rápidos, conseguir gente que estaba dispuesta a trabajar gratis solo en variable y la gente que está dispuesta a hacer esto son overperformers. Entonces, como tenía un equipo muy fuerte, muy lean, porque solo gastamos por tracción, entonces como hemos conseguido bastante tracción, entonces hemos gastado bastante, pero all fair. Entonces como construimos básicamente esto de esta manera. Entonces como, y eso fue, todas las verticales fueron así, ¿no? Entonces como Wow. ha sido, y la parte de marca, eso también fue la misma cosa. Entonces, como todas las cosas que hicimos al principio fuimos muy hacker. Desde conseguir una oficina, porque nunca hemos sido full remote y nunca nos ha gustado, o sea, trabajar desde casa, porque es así, lo vemos muy difícil de construir una cultura. Somos bastante en contra del full remote. Sí que está bien dar algo de flexibilidad, pero sí, desde la OFI es donde construyes una cultura muy fuerte, hasta, pues, no sé, hasta conseguir
notas de prensa, todo ha sido muy hacky, todo ha sido muy, pues, no sé, lo intentamos, lo escribimos a todo el mundo y alguien nos va a contestar y a ver qué funciona. No. A principios del 2021, o sea, ya habéis tenido el primer cliente y todo, em, entrasteis en Y Combinator. ¿De quién fue la idea? Porque generalmente la gente que va, o sea, es gente que está, pues aún no ha conseguido, de hecho, el primer cliente, pero vosotros ya habéis empezado. Sí, un año después. Sí, de hecho, un año después. A ver, eso fue muy interesante. Nosotros, o sea, siempre hemos querido guardar muy buenas relaciones con nuestros competidores. Entonces, como especialmente en un mercado donde hay tantos competidores como en el que estamos, o sea, tenemos 142 competidores en el mundo. ¿No? Es el Wow. modelo más copiado del mundo, más que Buy Now, Pay Later, ¿En serio? sí, sí, es el modelo más copiado del mundo, No más tenía que ni todo. idea. Sí, sí, entonces como nosotros siempre hemos querido pues guardar buena relación. Y ahí como hablamos con uno de nuestros competidores en Vietnam y nos dice, oye, pues acabo de entrar, o sea, voy a entrar en Y Combinator en invierno y la verdad es que está súper, súper guay, deberíais intentarlo porque es un game changer para la empresa y os va a gustar muchísimo. Y de ahí pues pensamos, vale, genial, entonces como lo intentamos y lo conseguimos. Mm. Tengo curiosidad porque hay muchas startups que les interesa Y Combinator y luego entran o a lo mejor no entran, pero se dan cuenta del porcentaje que se lleva y se echan para atrás. ¿A vosotros nos importó? A ver, como sí, hay varias cosas, o sea, creo que el porcentaje y la dilución depende, o sea, ¿qué es importante en la Captable? Lo importante es que hay gente, la gente bien incentivada, sea gente importante para el negocio y que pues los empleados y equipo fundador tengan suficiente incentiva para no ir a buscar otro trabajo. Mm. Si piensas en esto, una dilución de YC es una dilución importante, ¿vale? Es una dilución del 7% tarde, además, ¿no? Entonces, como eso es importante. Pero se justifica. O sea, nosotros lo hablamos con nuestros inversores. Fuimos a verles, le decimos, mira, o sea, tenemos esto, ¿qué opináis? Es algo que nos va a mejorar muchísimo el equipo porque nos vamos a traer mucho talento muy fuerte, nos va a permitir de abrir más mercados, nos va a permitir tener acceso a capital de Silicon Valley, o sea, tiene muchas ventajas. ¿Qué opináis? Y todo el mundo ha sido muy positivo, porque luego, o sea, puedes hacer muchos mecanismos a las próximas rondas, pues puedes hacer top-up, pues puedes hacer muchas cosas para que los fundadores se queden incentivados. Puedes poner más bonus, puedes poner cosas. Al final es un tema de incentiva, no es un tema de dilución. Entonces, o sea, yo he visto muchísimos fundadores que, especialmente ahora, que las cosas van un poco peor, que los VCs no quieren invertir a las valoraciones de antes, etcétera. Mucha gente ahora tiene 70% porque no ha querido diluirse y no ha querido levantar más dinero a valoraciones iguales antes. Ahora tienen 70% de nada. Entonces, está muy bien, pero si tienes 70% de nada, al final No tienes pierdes todo, nada, ¿no? claro. Entonces, eso es algo que al final nosotros nunca hemos sido, o sea, siempre hemos querido tener suficiente control de la empresa, pero sabíamos que es venture backed. O sea, no hubiéramos cogido Rocket desde el día uno si sabíamos que queríamos maximizar Mm. nuestro ownership. No estamos construyendo una cadena de hamburguesas. O sea, estamos construyendo una startup tech que necesita capital. Entonces, como es inevitable diluirse, es inevitable tienes que elegir los mejores inversores para acompañarte en este viaje, pero es inevitable que te vas a diluir. Entonces, a partir de esto, para nosotros era un no-brainer de coger YC porque la marca que nos va a dar y a nivel de talento, a nivel de learnings, a nivel de nuevos mercados, a nivel de inversión adicional, es un no-brainer. Mm. ¿Y cómo fue a aplicar para Y Combinator? ¿Qué os pedían? Sí, eso fue interesante porque al final, entonces como hablamos con nuestro competidor que te decía y empezamos a prepararnos,
De hecho, llevamos algo como una semana, casi 10 días completamente fuera del negocio, donde no contestamos a ningún mensaje Slack, email y tal, donde me acuerdo, Avi vino a Barcelona y nos encerramos en una habitación, y durante esta semana preparamos todas las preguntas que podían hacernos. Wow. Y luego teníamos la entrevista sobre las 3 de la mañana, algo así, de la madrugada, porque es Pacific Time. Ah, claro. Claro, porque ellos hacen Pacific Time, ¿no? Entonces, como era sobre las 3, no dormimos después, estuvimos como cerca del móvil, mirando el móvil, como un poco durmiendo, despertándonos, como esperando a la respuesta, porque siempre te dan respuesta justo después, y sobre las 6 de la mañana nos llaman, cogemos el móvil, un poco medio durmiendo, y nos dicen que funciona, y estamos como muchísima ilusión. Y, sí. Wow, me imagino. Oye, he leído que aplicasteis ya cuando había pasado el tiempo límite. Sí, aplicamos como 3 días antes del comienzo del programa. O sea, Wow. el deadline era 2 meses antes. Entonces, como entramos los últimos. Madre mía. Sí, o sea, son 3 meses, entonces como junio, julio, agosto, y el Demo Day es al final de agosto. Es el 1 de septiembre. Pero un momento, o sea, en esta época aún estábamos en COVID. ¿Podías viajar? ¿Os quedasteis ahí? O sea, ¿cómo fue? Pero todavía había travel ban, entonces como mucho de esto fue online, de hecho. ¿Toda tu experiencia del YC fue online? No todo, había algunas cosas en personas, algunos meetup y tal, pero una gran parte fue online, claro. Y fue también una de las razones que tenía sentido para nosotros, porque eran menos disruptivos. O sea, si dejas 3 meses tu negocio con la diferencia de time zone, cuando el equipo está trabajando, tú básicamente estás durmiendo y viceversa, ¿no? Entonces, como es muy difícil montar un negocio si los dos fundadores se van 3 meses a Silicon Valley cuando el resto del equipo, cuando tienes un negocio más establecido. Si a lo mejor pues tienes lo que sea 2 personas, 3 personas en el equipo, es posible, pero nosotros en su día teníamos ya algo como 15, 20 personas, así que ya era, o sea, no era un barco que es más complicado de mover que al principio de todo. De hecho, en YC la gran mayoría son mucho más early. O sea, tienen menos tracción, tienes menos funding, tienen menos todo. ¿Cómo os cambió a vosotros como Payflow? Yo diría que hay 3 cosas que nos cambiaron. La primera es que cuando entramos ahí, o sea, estuvimos solo en España, estuvimos como montando un negocio que fue muy, muy exitoso, que funcionaba, que la gente usaba, pero vamos, como era un negocio muy, muy local, ¿no? Entonces, como cuando entras en YC, te hacen soñar, te hacen pensar que tu mercado es el mundo, que estás haciendo en un país como España cuando tienes pues el resto del mundo que está esperando a tu producto, y por qué no estás lanzando 2, 3, 4, 5 países adicionales, ¿no? Segunda cosa que nos cambió es que YC están obsesionados por el product market fit. Entonces, como cuando entras en YC, te regalan una camiseta. En esta camiseta está escrito Make Something People Want, ¿vale? Es una obsesión para ellos. Cuando te regalan la taza para beber tu café o tu té, está escrito lo mismo, Make Something People Want. Es solo esto, YC es solo esto. Si hay una cosa que retener es Make Something People Want. Entonces es algo que es súper interesante, porque al final nosotros venimos de Rocket, venimos de una de las mejores aceleradoras del mundo, que está basada en algo que es muy distinto, que es básicamente mira lo que funciona en otros países y hazlo mejor, más rápido, y en un país donde no existe o existe menos, ¿eh? Entonces, como el Make Something People Want era muy nuevo para nosotros. De hecho, o sea, no teníamos nadie en producto haciendo como research, a hablar con... No teníamos a nadie así en Payflow después de un año, incluso un año y medio. Entonces, y esto pues nos cambió muchísimo nuestra visión, desde como, bueno, vamos a ir mirando qué hacen los competidores y vamos a copiar lo que nos gusta,
hasta, pues vamos a intentar entender realmente qué quiere la gente y montar algo que la gente quiere, ¿no? Y pues en este caso desarrollamos una cultura más de producto y una cultura mucho más enfocada al usuario, ¿no? Pero al principio funcionaba, pero no porque lo habíamos pensado y porque habíamos hablado con usuarios. Funcionaba porque funcionaba, porque la gente lo había probado en otros países, funcionaba y nosotros copiamos y funcionó igual y genial. Entonces pero es muy sano tener esta cultura muy de obsesión por el producto cuando vas a escalar y cuando vas a montar un negocio mucho más grande. Porque cuando estás como el número 100, 110 en 142, puedes copiar. Pero ahora nosotros somos categoría líder en todos los mercados donde estamos. No hay ningún mercado donde no somos número 1. Entonces, como, ¿a quién vamos a copiar? ¿Al número 2? ¿Al número 3? No tiene sentido. Entonces, como tiene que ser nosotros que lo pensamos. Entonces, pues, claro, siempre podemos mirar en mercados más desarrollados, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero igualmente tenemos que nosotros también desarrollar esta capacidad. Y la tercera cosa creo que es la marca YC es muy potente en muchos círculos, por ejemplo, para conseguir desarrolladores, para conseguir capital internacional, lo que mencionaba. YC es una marca global que todo el mundo conoce y reconoce, así que es algo que fue muy positivo para Payfree. O sea que acabáis Y Combinator y decís, venga, vamos a expandirnos internacionalmente. O sea, muchos de los founders que han pasado por aquí lo dicen, ¿no? Que la expansión internacional es complicada, bueno, pues porque a veces no hay contactos, no conoces bien el mercado. ¿Fue complicado para vosotros? O sea, ¿por dónde empezáis? ¿Cómo sabéis a qué país expandiros? ¿Cómo hacerlo? ¿Os costó? Bueno, creo que hay varias maneras de abrir países. Nosotros intentamos algunos. Puedes abrir directamente el país desde España, puedes hacer modelos tipo de franquicia, puedes hacer modelos tipos de joint venture, puedes entrar con partnership. Entonces, como hemos probado varias cosas, puedes entrar con adquisiciones, puedes entrar reclutando gente de tu competencia. Entonces, como nosotros intentamos varias maneras de expansión. Bueno, creo que hasta ahora ha sido bien. Todo el mundo nos ha dicho que iba a ser difícil, y efectivamente es difícil, así que as expected, pero sí, o sea, nosotros ahora la prioridad es más ir profundo en los mercados donde estamos que abrir más mercados. O sea, abrir más mercados es algo que es muy capital intensivo, que haces en un mercado donde cuando haces esto en un bear market está muy bien, pero ahora que estamos entrando en un mercado mucho más bull, es más complicado hacer como estos tipos de operaciones porque son caras simplemente. Un mercado, te diría que donde ya hay mucha competencia, no tiene mucho sentido de entrar como Payflow. Tienes que entrar o a través de una adquisición o a través o sea, gracias a un competidor tuyo o con un partnership o con un player que ya está establecido. Entonces, como depende mucho del mercado. No hay como una solución que funcione en todo el mundo, en todos los mercados. Antes estabas diciendo que no os gustaba entrar en un mercado donde no hubiese competidores. Eso es interesante, o sea, ¿cómo lográis destacar en un mercado donde no sois los primeros? O sea, ¿qué hicisteis? Eso también depende mucho del mercado, porque hay mercados donde, por ejemplo, vamos a entrar muy fuerte en una vertical y solo vamos a hacer esta vertical y luego desde esto vamos a entrar en otras. Hay mercados donde es más un tema de tener acceso a los buen partners y de bloquear la competencia teniendo exclusividad con algunos partners que van a ser imposibles a los competidores después conseguir. Hay mercados donde hay mucha competencia, pero que es competencia donde a nivel técnico no podemos ganar. En este caso es un pure tech play, donde básicamente vamos a desarrollar más integraciones, vamos a desarrollar un mejor producto y luego vamos simplemente a posicionarnos como un producto superior. Hay mercados donde
la diferenciación es puramente operacional, es puramente operacional, es push, es ir a más clientes, y cuando hay un deal entre competidores, pues ir a por todas por ganarlo. Hay mercados donde hay competencia, pero no tiene mucha financiación, entonces como es un money play, ya sabes que tú tienes como inversores que están dispuestos a poner más dinero que la competencia, y luego los inversores de la competencia ven tu startup y entienden que no van a poder seguir financiando un negocio, el suyo, que no funciona, y prefieren salir o prefieren cambiar. Es que no hay como secret sauce. Al final tienes que entender muy bien las dinámicas del mercado y cuál es el ángulo que te permite ganar. Y realmente no solo mirar cuánta gente tiene una web que dice salario bajo demanda y que podría ser un competidor, pero gente que realmente tiene tracción. O sea, hay mercados donde parecen muy establecidos porque, por ejemplo, el mercado francés tienes 8 competidores, pero hay muy poca tracción en Francia hasta ahora. O sea, no hay nadie que tiene, pues, no sé, o sea, no hay nadie que tiene ni el tamaño, ni la mitad del tamaño de nosotros, en un país que es más grande que España, donde hay más competidores que en España y donde hay más dinero invertido que en España. Entonces, como, es que entender por qué. Y no necesariamente la respuesta es, pues entonces hay que ir. O sea, porque si a lo mejor la respuesta es, no hay un buen product market fit y es mejor entrar en Brasil porque ahí hay competencia y el mercado es mayor y hay más necesidad. Pero entonces como no es una consideración de, vale, pues solo con un mejor producto vas a ganar. O sea, depende de las condiciones del mercado, depende de las dinámicas. Bueno, todas las cosas que te han pasado, todas las cosas por las que has vivido, ¿cuánto de ello, cuánto de tu éxito a día de hoy crees que viene por haber trabajado duro, por trabajo? ¿Y cuánto crees que viene por considerarte haber tenido suerte? 25-30% suerte. O sea, yo creo que el resto es trabajar duro, pero sí. O sea, ¿sabes? Hay algo muy interesante que siempre digo, que es un filósofo griego que lo dijo, es que luck is when hard work takes a break, ¿no? Entonces, como yo realmente creo que mucho de lo que hemos alcanzado era porque lo hemos dado todo, y que todo el equipo ha trabajado muy bien. O sea, no es el equipo fundador, pero realmente es todo el equipo Payflow, y luego pues provocas tu suerte, miras alternativas, miras como, o sea, creas oportunidades, y luego pues la suerte, si maximizas si tienes una muy buena dirección, al final suerte que va de un lado en el otro, el mundo, o sea, la vida es justa. Al final las cosas acaban salir. Esta entrevista se grabó a finales del 2022 y un año después Payflow tiene ya más de 800 clientes por todo el mundo y en febrero levantó una ronda de 20 millones de euros. Si te gustan los emprendedores que estamos trayendo y quieres que el nivel siga igual o que incluso mejore, tengo que pedirte un favor. Dale a la campanilla donde sea que nos estés escuchando y suscríbete también a YouTube. Es lo único que nos va a permitir seguir creciendo el programa y que tú puedas escuchar las mejores historias y aprender de los mejores. Como siempre, si quieres escribirnos, puedes mandarnos un email a hola@gen-es.xyz.